¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición del canal Más Humanos. En esta edición estamos haciendo una invitación a psicólogos del país. Entre ellos, hoy tenemos como invitado a Elmer Díaz. Y estas actividades las estamos realizando en el marco del Día del Psicólogo, que se conmemora el 30 de abril del 2026. Bienvenidos. Quisiera que también podamos conocer un poco más acerca de Elmer. Bueno, en este caso, Elmer es licenciado de la carrera de psicología y él realizó una tesis experimental en donde pudo demostrar que recursos como el baile, la música electrónica, fueron reductores de ansiedad, así como también otros aspectos de la salud mental. Él tiene formación en terapia familiar, sistémica, enfoque gestáltico, en logoterapia y en la actualidad también es docente universitario. Es terapeuta para personas, familias, parejas y bueno, también psicólogo para organizaciones. Y también tiene una amplia trayectoria como músico y DJ, disc jockey. Él ha tenido un aporte también a la música nacional. Así que bueno, muchas gracias Elmer por tu participación el día de hoy. Bueno, adicional a ello también en su rol como músico ha grabado 3 discos a nivel extranjero con bandas del género del rock psicodélico, también ha estado bueno, en muchos géneros también del rock local, ¿no? Y actualmente dentro de sus proyectos que él ya nos comentará durante el desarrollo de este podcast, nos va a comentar un poco acerca de sus actuales proyectos, ya sea en la música y también en el ámbito psicoterapéutico, ¿sí? Entonces, bueno, quisiera que nos comentes un poco más acerca de esta temática. Hoy tenemos el tema de cultura musical y salud mental, que es un tema bastante potente, que es también hoy tendencia, o bueno, es de importancia, ¿no? Por el contexto en el cual estamos coexistiendo, ¿no? Entonces, Elmer, bienvenido. Gracias. Cuéntanos un poco acerca de por qué este tema, ¿no? ¿Por qué cultura musical y salud mental? Bueno, agradezco mucho primeramente esta invitación a este espacio tan importante de reflexión y de diálogo. Creo que es lo que falta en nuestro país, que los psicólogos y los estudiantes de medicina y de enfermería en general y todas las ciencias sociales tengan espacios para difundir sus investigaciones y sus proyectos. En mi caso, yo empecé con la música en los 80s, integré 3 bandas que luego grabamos en el extranjero nuestros discos y un cassette también con una banda que yo olvidé por completo en Estados Unidos, pero ya luego me gustaría hablar sobre eso. Y hice mi tesis llevando música electrónica a un centro de drogodependientes de Ñaña, Ujú, donde pudimos demostrar que la ansiedad general se reduce bailando ese tipo de música, ¿no? ujú, Donde las chicas podían mover sus cuerpos libremente, gritar, jugar, no solamente bailar de una forma preestablecida. ujú, ujú. Y entonces luego de eso, el enfoque gestáltico nos ayudó a explorar también el uso, la consecuencia, ¿no? Del uso del cuerpo y de la música en la liberación de bloqueos y resistencias. Y entonces descubrí, y entonces trabajo con 4 elementos. El silencio, que es una herramienta poderosa, Ujú, el sonido, el ruido y la música propiamente dicha. ujú, El silencio es la ausencia de efectos sonoros, de vibraciones sonoras, y nos sirve en la psicoterapia para 4 puntos importantes. Nos sirve para mejorar la comunicación, desarrollando lo que llamo la escucha activa. ujú, Cuando conversamos, muchas veces solamente nos dedicamos a esperar que el otro termine de hablar para decir lo que queremos decir, pero no estamos escuchando al otro. Entonces desarrollamos una actitud fenomenológica ujú, cuando practicamos el silencio. ujú, Luego de eso, el silencio nos ayuda también a reflexionar mejor en la toma de decisiones. El silencio nos ayuda a gestionar las emociones porque manejamos la ansiedad. Y finalmente es una adecuada respuesta social porque el silencio nos ayuda a desarrollar una actitud prudente. ujú. Luego de eso usamos sonidos. Ok. Los sonidos pueden ser naturales o pueden ser sintéticos. Naturales como sonidos del viento, ¿verdad? De las olas del mar. Y sintéticos como los que usé en mi maestría, en mi tesis de maestría, que son los llamados tonos isocrónicos y los pulsos binaurales. Cuéntanos actualmente dónde está desarrollando su maestría. En la UNIFE, Ok, muy bien. ¿Y sí. en qué especialidad? Psicología clínica aplicada, ¿no? Ok, qué interesante. Sí. Me parece muy genial esto que nos compartes. Y quería también hacerte otra pregunta porque, bueno, considero que las personas, los seres humanos, tenemos una esencia también musical. Algunos lo despliegan, otros como que, ¿no? Mm. Lo consumen, por así decir, ¿no? O son oyentes o interactúan con la música. Entonces, ¿cómo la música hoy en día consideras tú que puede impactar en las emociones de las personas? Sobre todo con estos géneros que, bueno, están propalando en las radios, en los medios masivos, ¿no?
Sabemos que, bueno, llega un pico a veces del reggaetón, bueno, puede ser, no sé, otros géneros del pop, la cumbia y otras que tienen un contenido, ¿no? De una letra, ¿no? Una composición, pero coméntame, ¿cómo ves tú este impacto, ¿no? De la música en las emociones de las personas? Eso es lo que siempre me preguntan. Nosotros trabajamos con enfoques subjetivos. Trabajamos con música antigua, música nueva, música conocida y música desconocida. Ujú, La música antigua para un chico de 20 años puede ser el rock de los 80. ujú, Para un señor de 70 años ya son los boleros. ujú, Entonces hay una subjetividad ahí patente. A los psicoterapeutas y a los estudiantes de psicología les recomendamos que estudien la música nueva y la música que no conocen para ujú, que puedan ampliar, salir de su zona de confort. ujú. Por ejemplo, en Spotify Premium, ahora hay un componente de inteligencia artificial que se llama DJ Libby. DJ Mm, Libby te crea patrones nuevos en base a lo que tú escuchas, entonces te va guiando hacia cosas nuevas. Y como siempre me gusta decir, no hay terapia auténtica sin asombro. ujú, Entonces es importante salir de lo que nos da la media streaming. Siempre me gusta decir que ya no escuchemos radio. ok. Escuchar radio es como buscar alimentos en la zona de golosinas. Ujú, Entonces, en esto yo tomo siempre un enfoque como un nutricionista, ¿no? ok. Los nutricionistas no consideran alimento lo que nos gusta. Como hacer una dieta La o una gaseosa helada. alimentación balanceada, pero una alimentación musical Hay o cultural, nos ¿no? falta la apreciación musical para entender Ajá, qué es lo que interesante. necesitamos consumir y qué es lo que estamos consumiendo. Ujú, En los colegios falta apreciación musical, en los institutos y universidades falta apreciación musical. Y entonces hay mucha música independiente y nueva en nuestro país claro que es que sí. excelente para crear todo tipo de estados de conciencia benéficos. Ujú, Solamente que como no son auspiciados por los grandes, tú sabes, medios, entonces pasan desapercibidos. ujú, Pero es increíble cómo en comida sí podemos experimentar y en música no experimentamos. Entonces, invito a esa voluntad para experimentar y conocer lo nuevo, para que así podamos tener más recursos para aplicar con nuestros clientes y nosotros mismos, ¿no? ujú. Eso sería lo que yo digo. Ahora, cuando me preguntan cuál es la peor música en nuestro país, yo digo puntualmente la chicha canera y el perreo chacalonero. Ok, Es cierto, esta música difunde cultura que debería quedarse conscrita en la cárcel a los medios que la rodean, ¿no? ok, Y ok. por eso en los conciertos de chicha canera siempre hay muertos y balaceras. Y la siguiente música que hay que regular es el reggaetón y el hip hop porque sustenta la cultura de las pandillas. Ujú, Vino de Centroamérica con esa cultura, ujú, las maras, ¿no? mm. Y por eso debe ser muy bien regulado. Esa es mi Claro, opinión. es como que la música que tiene ciertas tendencias tiene una respuesta en base a los contextos, ¿no? La Culturales. gente cree que no tiene cultura musical. Hay Ok, gente que te ok. dice, yo escucho cualquier música, pero eso es una forma de tener una cultura también, como el que te dice, yo como cualquier cosa, ¿no? Ujú, Una persona que te dice, yo como cualquier cosa, ya tiene una cierta cultura alimentaria. ujú. La gente que escucha salsa tiene una cultura, la Exacto, cultura de la timba está expresando la salsa en el Callao, por ejemplo, claro. con valores nuevos y contraproducentes para mí, ¿no? Ujú, Una sensualidad desbordada, por ejemplo, ¿no? ujú, Una forma de machismo inverso, que es ujú. el mujerismo, ¿no? Ok, comprendo. Donde las mujeres hacen lo mismo que los hombres, ¿no? Por ejemplo, soy soltera y hago lo que quiero. No es un Que, auténtico valor, ¿no? que obedeció justo a una, o sea, hay un momento, ¿no? De la sociedad, hay un impacto en la, o sea, en la música, cómo la música repercute, ¿no? O sea, en ciertas actitudes también o tendencias también de las Y personas. es Eso es lo que preocupante. me llamaba mucho la atención y qué genial tu apreciación, Elmer, ¿no? Gracias. El Colegio de Psicólogos, por ejemplo, ha hecho hace poco una cena Ujú. y no han invitado a la cena a músicos clásicos, ni músicos de Ok, vanguardia, ok, ok, ni músicos independientes. Han invitado a una orquesta con música ok, popular, ok. con mensajes que son antivalores prácticamente para mí. Bueno, hay todo un detalle con el colegio de psicólogos. El importante es siempre, creo yo, esto que llevamos, ¿no? Justo este canal, quería que sepan muchos de los que están ahora en las comunidades de las redes sociales, es que tiene o sea, la finalidad o el objetivo de visibilizar marcas personales, ¿no? O sea, profesionales que están sea en la carrera de psicología, derecho, o sea, de distintas profesiones. Y una de ellas también es la carrera del músico, que Ciertamente, muchas sí. veces, o sea, sí podemos verlos a veces en estos medios, ya sea masivos, televisión, radio, pero también hay todo, o sea, hay todo un contexto que tiene el músico, ¿no? En este caso me parece que esta perspectiva desde la psicología o ver cómo esto tiene un impacto en la salud mental es súper enriquecedor, ¿no? Porque nos ayuda a conocer mucho más allá que hay en ese trasfondo, ¿no? Del aporte de la música en nuestra sociedad, ¿no? Parecería que los psicólogos creen que hay tener un culto a la normalidad y Ujú, creen que la música popular que se emite en la radio es un ujú. reflejo de esa normalidad psicológica que ellos desean. Y no siempre es así, No claro. siempre es así. Ok. La música de la radio más bien neurotiza. Se ha Mm, encontrado un estudio que el 80% de la música de la radio es machista, denigra a la ujú, mujer.
Y en estudios longitudinales, por ejemplo, te diré que los matrimonios que más duran en el tiempo son los matrimonios de los metaleros. Mm, Los matrimonios que menos duran en el tiempo son los de los hip hoppers. ok, o sea, Sí. son como que ciertos contextos, ¿no? Mm. O sea, podemos coger algunos géneros, Que propongan pero valores que y propugnen, estilos de vida, que sí. promuevan Sí, valores. sí. Eso me parece sumamente resaltante, ¿no? Mm. Ahora, ¿cómo los recursos sonoros pueden beneficiar a la salud mental? O sea, ¿qué consideras ahí respecto a eso, ¿no? ¿Cómo, o sea, en qué beneficia a nivel, ya sea, no sé, salud emocional o de repente puede ser en relación al tema de la convivencia, como lo que hablabas, ¿no? En temas de pareja o qué sé yo, ¿no? ¿Cómo esto puede trascender hasta estos ámbitos o a la familia también, ¿no? Primero hay que distinguir entre oír y escuchar. Oír es simplemente cuando el aparato auditivo del cuerpo recibe las ondas sonoras del ambiente. Ujú, ujú, Pero lo que proponemos es la escucha activa y el pensamiento intencional. ujú, La escucha activa es cuando de verdad pones tu atención, tu concentración y tu memoria a corto plazo a lo que tu interlocutor te dice y a lo que la música te propone. ujú. Y el pensamiento intencional es cuando tú ubicas tu atención y tu concentración en lo que estás escuchando para encontrar valores. Ok, Tú puedes encontrar valores de creación, cuando haces música te das cuenta de lo que aportas al mundo, claro. o valores de experiencia, ¿no? Puedes experimentar el amor, la trascendencia o la belleza. La experiencia de la belleza es terapéutica en sí misma y Mm, no mucho estamos buscando eso por lo práctico. exacto. Y luego también tenemos los valores de actitud. Hay Mm, una serie que es Stranger Things ya. y en el último capítulo de la primera temporada, El la, soundtrack, ¿no? Que tiene la chica se esta serie. salva por una canción de Kate Bush, ochentera. Ujú, Enfrenta al mal y se une con sus amigos con el poder de una canción. interesante. Esa es una pauta maravillosa que resume, creo, todo lo que estoy diciendo. Ok, ok. Mm. Qué interesante también, o sea, porque afuera estamos hablando de cultura, de música, o sea, es como también ¿no? O sea, este consumo que tienen las personas respecto a estas tendencias, ¿no? Como que identificar más allá de lo que tú consumes, o sea, es un análisis, como tú decías al inicio, una apreciación musical, una apreciación cultural, y a eso iba, que justo estos aspectos, ¿no? Que son, bueno, artísticos o musicales, tienen, no sé si es, o me corregirás ahí, tiene un factor de alguna manera educativo, ¿no? Finalmente tiene un tema en cómo eso hace que se desarrolle en la persona, ¿no? En los Eso me parece ochentas, sumamente interesante, en los ¿no? ochentas cuando En íbamos el a comprar, crecimiento personal de las personas, ¿no? déjame contarte una anécdota, en los ochentas cuando comprábamos discos de vinilo en La Colmena, porque ahí se vendían los discos, la gente llegaba, no solo hablábamos de discos, hablábamos de libros, Ok, de los libros que escribían o leían los que hacían la música. Por ejemplo, Robert Smith de The Cure era un ya, fanático lector de Albert Camus. Entonces tú no podías wow. escuchar a The Cure sin haber leído a Camus en esa época, ¿no? Y así es Ujú. como hacíamos las asociaciones con la cultura que podíamos consumir. No había internet, así que Sí. así lo hacíamos. Qué genial, ¿no? Ahora pasamos de la música, el tema de ¿no? Las series, las películas, a la Mm. literatura. Sí, Están muy conectado. sumamente relacionadas. Claro que sí. Elmer, conociendo también o sea, tu bagaje musical y también como psicoterapeuta, para ti, ¿cuáles son los elementos más importantes o imprescindibles que pueden tener bueno, a otros psicólogos o psicoterapeutas que de repente puedan ver el canal de Más Humanos, ellos pueden aplicarlo como recursos sonoros? ¿Cuáles consideras que tú son básicos o esenciales? Bueno, lo primero son los sonidos ancestrales. Mm, Hay toda una serie de herramientas nativas que emulan el sonido de los pájaros, del viento, de la lluvia. Un músico que pueden buscar es Tito La Rosa. ok, Escuchen a interesante. Tito La Rosa si quieren comenzar a entender lo que son los sonidos ancestrales. Ujú, Y luego, por supuesto, tendrían que comenzar a escuchar, insisto, ¿no? En Spotify, a buscar música nueva y distinta, para que puedan ver cómo esto se aplica en las distintas eh, psicopatologías que quieran trabajar, ¿no? ujú, Sobre todo para promover el movimiento, la interacción social y el aumento del lenguaje. En la ujú, prevención crítica, cuando tú escuchas una canción nueva y yo te pregunto cuál es tu opinión, te ujú, esfuerzo todo un discurso de pensamiento y al uso de un bagaje de lenguaje distinto, ¿no? ujú. Tienes que encontrar palabras nuevas y distintas para expresar ideas nuevas y distintas que esta música nueva y distinta te está Ujú, promoviendo. ujú, ujú. Entonces, eso es un poco, ¿no? Abrirse a la posibilidad de darse cuenta que lo normal no es lo mejor, Ujú. sino lo nuevo y lo sorprendente. No hay terapia sin asombro, es lo que tengo que decir. Ok, ok, ok. Acá también quisiera hacerte otra pregunta. ¿Cómo se aplicarían estos recursos sonoros en de repente ciertos ejercicios musicales, ya sea aplicado a la psicoterapia individual o a la psicoterapia de grupo? ¿No? Porque sé que también tienes estos proyectos que has venido desarrollando también desde el enfoque gestal. Entonces, Sí. cuéntanos un poco sobre ello, ¿no? La experiencia gestáltica en el Centro Peruano de Psicoterapia Integral nos permitió explorar mucho, por ejemplo, la aplicación de la música y el baile en terapia de parejas. Ujú, Encontramos una técnica de que el baile con los ojos vendados
es una maravillosa forma de fluir con la música y reducir el prejuicio social, Ujú, porque el prejuicio entra por los ojos. Cuando miramos y nos miran, comienzan a activarse las ideas preconcebidas. Pero cuando ya no miras, el ujú. estímulo auditivo es mucho más intenso y te dejas llevar por el ritmo, por la música. Entonces, bailar Interesante. con los ojos vendados es una práctica muy poderosa y muy efectiva para recuperar un movimiento auténtico y libre, ¿no? Para recuperar la naturalidad en el movimiento del cuerpo. Y eso, y por ejemplo, luego también pintar mientras escuchas música, te ponen unas témperas y escuchas una música y luego te dicen esto que Ujú, sientes, ujú. transfórmalo en pintura, Ok. entonces pintas y luego conversas sobre lo que pintas, ¿no? Ujú. Se recuperan las proyecciones en las cosas que uno pinta cuando escuchó esa música. Ok. Y por supuesto luego también hacer música, improvisar. Genial. Improvisar es una forma también de comunicarte con otro de una forma no verbal. Ujú. Cuando yo toco la mesa y tú la puerta, aunque no son instrumentos auténticos y no somos músicos, estamos transmitiendo algo y es una forma de comunicación libre que nos lleva a otro a darnos cuenta, ¿no? Como se diría en gestal, Desde la libertad. o a un Qué esclarecimiento, genial. como se dice en Qué logoterapia. genial. Muy, muy bueno. ¿Y así? Me llama mucho este tema que tú dices de o sea, de cómo, o sea, los recursos son finalmente esto, ¿no? Son como elementos que uno imparte en estos ejercicios psicoterapéuticos, pero sí, o sea, sí tiene un impacto, ¿no? Ya sea en lo individual, en el tema de parejas, de Sí. resolver En ciertos empresas temas, también, en creatividad en grupos, en equipos, lo hemos empresas, hecho, en funciona. equipos, en la psicoterapia individual, con Sí, recursos artísticos, sí. entonces tiene un gran impacto, así que podemos aplicarlos, claro que sí, ¿no? Mi última pregunta sobre esta temática de cultura musical y salud mental. Para ti, personalmente, Elmer, ¿cuál sería tu análisis sobre, o sea, sobre el contexto musical de hoy en día, ¿no? O sea, ¿qué nos puedes aportar también en este aspecto? Necesitamos que los educadores, las enfermeras, los trabajadores sociales y los psicólogos, los expertos de recursos humanos, comiencen a prestar atención que la música no es un recurso secundario. La Mm, música es un elemento de transformación primaria y de alto impacto. ujú, Y es por eso que es importante descubrir la tecnología. No se puede usar la música sin parlantes de calidad, sin ujú, audífonos de calidad, por ejemplo. ujú, ujú. Yo todavía sueño con un hospital de Arco Herrera, con DJ poniendo música mañana, tarde y noche, ¿no? Impactando cómo los pacientes duermen, la Ujú. forma en la que se vinculan, su conexión con la alimentación. Entonces, hay muchas formas de aplicar la música y el sonido con recursos tecnológicos, pero Que es hoy día la IA, entre otros. Esto me parece sumamente interesante, Elmer, disculpa que haga este paréntesis de, justo hablábamos de cultura musical y el contexto de hoy en día. Entonces, esta invitación que tenemos contigo es más bien invitación a que nos van a ver en algún momento, porque el podcast va a quedar para, o sea, para las redes, es salirnos de la caja. O sea, ciertamente. este pensamiento crítico, pensamiento, bueno, divergente o lo que fuera, para empezar a introducir estas nuevas tendencias, porque la música no es de ahora, la música es milenaria, Sí, sí. y cómo esto realmente tiene un impacto psicoterapéutico y todos estos beneficios que ya hemos ido, como que tú nos has ido compartiendo, generan un impacto en la sociedad, ¿no? Porque finalmente considero yo que tiene un impacto positivo, un impacto que hay que darle como o sea, hay que seguir haciendo más de esto para justamente no, o sea, no es mi intención, pero de repente hay otras metodologías con las cuales sí, de repente pueden complementarse y hay otras cosas que de repente, como en estos lugares, como el Arco Herrera u otros hospitales o sanatorios mentales, ya deberían dejarse de lado, ¿no? Se Como usa que con, perdón que te interrumpa, pero se usa con mucho éxito en los centros comerciales. en los centros comerciales, Por ¿no? ejemplo, ¿no? Para la publicidad y el marketing se aplica con gran profundidad científica, Eso me parece sumamente interesante hoy pero en no en la día, ¿no? psicología comunitaria, no en la psicología clínica, no en la Ir psicología educativa. introduciéndolo a estos ámbitos. Eso es lo que falta. Entonces ahí está la invitación a los psicólogos de hoy en día, ¿no? A los psicólogos, no sé No hay si millennials, investigación, centennials, la invitación está a los abierta, nuevos psicólogos, no ¿no? hay tesis en música, hay Ujú, cero tesis en las universidades en investigación ujú, musical. ujú. Entonces, la invitación a investigar y a proponer cosas arriesgadas desde la Ok. música y el baile, ¿no? Ajá, sin Sería necesidad de mi... que sean de las carreras de psicología, porque esto está direccionado también al tema de músicos o artistas, ¿no? Cómo ellos también pueden impulsar estas nuevas tendencias y fusionarlas obviamente con la carrera tan profesional y tan bonita que es nuestra carrera de Tenemos que psicología, ¿no? juntarnos todos también con los artistas, por supuesto, claro que sí. Está muy genial eso. Bien, entonces ahora vamos a salir un poco de este tema. Ha sido muy, muy genial conocer más Gracias. allá, aprender también, porque estamos en constante aprendizaje siempre. Y quisiéramos conocerte un poco A más ver. allá de tu rol como psicólogo o músico. Entonces te vamos a hacer un par de preguntas, ¿sí? Utilizando esto que es el ping-pong. Mm, Muy bien, entonces empezamos, Elmer. Y nada, bueno, ping-pong con amigo. Elmer Díaz. Entonces, cuéntanos cuál sería tu superpoder y para qué lo utilizarías.
Me gustaría ser gigante. ¿Por qué? De esa manera podría llamar la atención de ciertas cosas que pasan desapercibidas. Ujú, qué genial. Otra pregunta sería, dime un psicólogo con el que te fueras a ir a, no sé, a un concierto, ¿no? Combinando un poco la psicología y la música, Mi ¿no? profesor actual, Alejandro Salomón Ajá. Paredes, ¿Y del por Centro qué? Logos, porque es una persona auténtica y transparente, con que realmente se Genial, puede fluir. genial, genial. ¿Qué músico admiras y por qué? Local, Ah, nacional, Admiro internacional. a un DJ que ya falleció, que fue Goa Gil. Él Wow. desarrolló el llamado Goa Trance en los noventas. Él encontró que la música electrónica muy rápida crea estados alterados de conciencia y es como meditar. Entonces él hacía música ultra rápida que bailaban los sadhus en la India. Y cuando él tocaba, bailaban los hippies que vivían en esa playa que se llamaba Goa y también bajaban los santos de los cerros. Entonces santos y hippies bailaban juntos. Una imagen para mí muy poderosa. Yo vivía en Huanchaco, así que en esa época yo me imaginaba un poco que Huanchaco era Goa, ¿no? Sí, Goa Gil para mí es el DJ de todos los tiempos. Gracias, Elmer. Y bueno, nuestra pregunta para ya dar un poco el cierre a este tema tan bonito es, completa la frase, ¿Mm? ¿no? ¿La música es para ti? El espíritu. Muy bien. Bueno, agradecer a Elmer Díaz. Hoy día hemos podido conocer mucho más acerca de la cultura musical, ¿no? Y también sobre aspectos de la salud mental. Así que, bueno, nuestro más sincero agradecimiento Gracias que este también. 30 de abril de 2026 pase un excelente día junto a los suyos por el Día del Gracias. Psicólogo. Considero que es uno de los psicólogos del medio que es bastante intelectual, ¿no? Bastante como que orientado justo a estas tendencias de la música. Gracias, Jenny. Ya hemos conocido un poco más acerca de su tesis, de su maestría hoy en día y bueno, solamente decirle mis mejores éxitos en sus proyectos y gracias a todos por haberse conectado el día de hoy a esta edición. Gracias, Conmigo será Jenny. hasta una siguiente oportunidad. Gracias a todos. Gracias, Edwin.